Y quiero hacer una explícita felicitación porque las personas que estamos aquí hicimos méritos para recibir este conocimiento. Entonces, apláudanse mucho. Y vamos a continuar con lo que estábamos estudiando la última vez, pero como fue hace un par de semanas, entonces les tratamos de hacer un pequeño repaso. Quiero que todo el mundo participe, por favor, y pues vamos a empezar. Entonces, iniciamos hablando del Tanya, antecedentes del Tanya, de las Mulas Zaken, del Alter Rebbe, Rabbi Shneur Zalman de Liadi. Hablamos sobre cómo se escribió el Tanya, hablamos un poquito de la historia de la Hasidut a grandes rasgos, de que todas estas enseñanzas en realidad ya estaban en la Torah, pero ahora se vienen a ver con otros ojos desde las enseñanzas del señor Baal Shem Tov y de su alumno, el Maggid Mesrich, y finalmente su discípulo que fue el Rabbi Shneur Zalman de Liadi, el escritor del Tanya. Entonces, eso es lo que estuvimos viendo la primera clase. Después, en el capítulo 1, estuvimos viendo sobre la diferencia entre, o lo que se llama, Tzadik, Beinoni y Rasha. ¿Sí? Entonces, quiero dar un pequeño repaso acerca de esto, pero antes quiero saber qué se les quedó a ustedes. Entonces, a ver, ¿quién me dice quién se considera Beinoni? ¿Nosotros? ¿Sí? Díganme. No, si no se acuerdan, no, ahorita no, digamos que el Benoní es en lo que aspiramos a llegar a hacerlo. Okay. Pero lo que no entiendo es que si el Benoní es lo mínimo que se nos pide como requisito o es el objetivo de nosotros. Ahorita vamos a ver. ¿Alguien más? El Benoní es el que, bueno, exteriormente parece un justo, pero no, ahora sí que no les completa todavía, ¿no? Sino que todavía tiene que luchar con su Yetzer Hara. Ok. ¿Alguna mujer que quiera comentar algo? Baruch Hashem. Entonces, habíamos hablado entonces en el capítulo 1 de que al alma se le hacía jurar antes de bajar a este mundo. Sé tzadik y no seas rasha. Y si te dicen que eres tzadik, no crezca tu ego y considérate rasha. Y entonces decíamos que eso se contradecía con algo que estaba escrito en la Mishnah, que decía que no, la Mishnah Pirkei Avot decía, no te consideres rasha, porque si te consideras rasha vas a estar triste, porque vas a decir soy un malvado, no merezco nada, y no vas a poder servir a Hashem con alegría. Eso es el primer punto que estuvimos viendo. Después hablamos de la definición de Beinoni, y que es aquí lo que marca realmente. Si venimos bien al Beinoni, que es, nuestro libro se llama Sefer Shel Beinoni, entonces hay que entender bien, y por eso el Alter Rebbe empieza con esto, ¿qué es un Beinoni? Un Beinoni es el nivel al que todos podemos aspirar. ¿Qué significa el nivel de Beinoni? Habíamos visto el ejemplo de Raba, el sabio de la Gemara, que él decía, yo por ejemplo soy un Beinoni. Pues sabemos que Raba no dejó de estudiar Torah, sabemos que Raba no era un gran sabio, ¿sí? No paraba de estudiar Torah, se la pasaba cumpliendo mitzvot, y incluso que el ángel de la muerte no podía llevárselo. Entonces, ¿cómo podemos decir que la interpretación de la gente normal, así, bueno, es una de las interpretaciones que tiene, también lo vamos a ver, que es de que el Beinoni tiene mitad y mitad? Entonces, no es así. Dice el Alter Rebbe, es lo primero que hay que romper, esa estructura. Podríamos decir, el Rasha es quien tendría más transgresiones que virtudes, ¿no? Después el Beinoni, que tiene mitad y mitad, y el Tzadik, que tiene más méritos que transgresiones. Pero dice el Alter Rebbe, no. Vamos a estudiar que eso es un nombre prestado, ¿sí? Y que en realidad el Beinoni es aquel como Raba. ¿Qué es esto? Que no paró de estudiar Torah, que ni un instante de su vida paró de estudiar Torah. Pero sin embargo, cabe la posibilidad de que Raba realmente haya sido un Beinoni, aunque por fuera actuaba como tzadik, y todos sus alumnos decían, no, es que tú eres un tzadik, no nos puedes matar a todos, porque
sino si tú dices que eres Beinoni, todos somos Rashaim, porque tú eres el más grande de esta generación. Y entonces, ¿qué nos queda en este mundo si tú eres Beinoni y tú eres el tzadik de la generación? Entonces, dice, cabe la posibilidad de que Rab haya sido Beinoni, porque eso es algo oculto en la persona. ¿Qué quiere decir? Que la persona que es Beinoni, en la acción se comporta como tzadik, pero interiormente nadie dice que no tiene ganas. O sea, nadie dice que no le atrae lo material, pero digamos no lo demuestra en su acción, ¿sí? Entonces este es el grado de Beinoni. Entonces vamos a entender después que precisamente también la otra interpretación es válida. Es decir, la interpretación de que el Rasha es quien tiene más transgresiones que méritos, el Beinoni es el que tiene mitad y mitad, y el Tzadik el que tiene más méritos que transgresiones. Entonces dice allí, vamos a continuar con el capítulo 1, y dice, en cuanto a la bien conocida máxima, ¿qué máxima? Dice, de que aquel cuyas acciones buenas y malas están en equilibrio es denominada Beinoni, o sea, mitad y mitad, mientras que aquel que la cantidad de virtudes exceden a la de sus pecados es denominado Tzadik. Esto es solo un nombre prestado, aplicado figurativamente en referencia a la recompensa y al castigo. Entonces hay que entender, por ejemplo, una persona que le están enjuiciando, ¿sí? Y la culparon de robar algo, o de transgredir alguna de las leyes estatales. Entonces la persona, cuando sale del juicio y se dice que es inocente, se dice que la persona es inocente, pero no de toda acción. Es un nombre prestado, ¿sí? Sin embargo, vaya, no es como este nombre que a veces le ponen a los niños, que es Inocencio, ¿no? Entonces, no es un inocente de toda acción, no es, llamémosle en términos coloquiales, no es un santo, ¿sí? Tiene también sus defectos, pero específicamente en ese punto se vuelve inocente, ¿sí? Pero es un nombre prestado. Entonces el juez, cuando le dice se declara inocente, no significa que en ese momento la persona se transformó en un tzadik completo y ya su alma brilla, ¿sí?, a todos los del lugar. No, sino que en realidad es un nombre prestado. Entonces aquí lo que habla el Alter Rebbe es que hay que diferenciar, ¿sí?, entre la condición interior y el comportamiento de la persona. Entonces, esto sí es válido. O sea, el decir que el Beinoni tiene mitad y mitad, que el Rasha tiene más transgresiones que virtudes, y el Tzadik tiene más buenos méritos, más mitzvot que transgresiones, es válido, pero únicamente, ¿sí?, en tanto el juicio que se hace a la persona en los cielos. Y no pensemos que estos juicios no están en cada uno de nuestros días, porque también aquí mismo en la tierra se nos juzga. Entonces, vamos a continuar. Esto es lo que dice la Torah. Dice, cuando la persona es juzgada según la mayoría de sus acciones, es denominada justo, aunque posea una minoría de pecados, en referencia a su veredicto, ya que sale victoriosa en su juicio. No obstante, de definir con exactitud las cualidades y niveles distintivos de los términos tzadikim y beinonim, nuestros sabios han señalado que los justos son juzgados exclusivamente por su naturaleza del bien. Como está escrito en Salmos 109:22, y mi corazón está extinto dentro de mí. Entonces aquí nos está hablando ya de los tzadikim, y hay que saber que el tzadik no tiene yetzer hara. Y esto es lo que está diciendo, porque David Amelech mató, y es lo que está diciendo en este salmo, dice, mi corazón está extinto dentro de mí. Dice aquí, queriendo decir que él, David Amelech, dice, no tenía naturaleza del mal, pues la había matado con el ayuno. Hoy en día no matamos a nuestro yetzer hara con ayuno, hay otras formas, pero ya las vamos a estudiar después. Pero aquí habla que entonces el tzadik no tiene yetzer hara. Eso es algo que no podemos concebir, ¿sí? Entonces dice, este es el motivo de que nuestros sabios expresaran, el santo bendito sea, vio que los justos eran pocos, por lo que se alzó y los plantó en cada generación. Entonces aquí el Alter Rebbe nos está diciendo que cuando se refiere
a los tzadikim. Si lo vimos la vez pasada, que Job había dicho, tú creaste tzadikim, tú creaste rashaim. Decimos, bueno, el tzadik y el rasha se crean, o el tzadik y el rasha es algo que decide la persona, ¿sí? Porque habíamos visto precisamente la clase pasada que el Talmud decía que antes de que una alma baje al mundo, va el ángel y le dice a Hashem, bueno, aquí está lista, tú dinos qué es lo que sigue, y dice, pues esta persona va a tener tal destino, esto, todo está decidido menos si va a ser tzadik, si va a ser rasha, si va a ser binoni. Esto es lo que nos dice en una parte del Talmud. Pero como yo en Baba Batra, ahí nos decía, Hashem, tú creaste tzadikim, tú creaste rashaim, ¿qué quieres del hombre? Decía yo. Entonces es algo que aparentemente no se entiende. Pero ahora vamos a hablar precisamente que el tzadik, el ser tzadik es un regalo de Hashem. Es un regalo de Hashem. Entonces nosotros, nuestra misión es llegar a ser Beinoni. Y si Hashem quiere, si Hashem nos regala ese don, entonces algunos Bestrat Hashem podremos llegar a ser tzadikim, pero es un regalo de Hashem, son almas muy especiales. Entonces acá lo que habla, dice, el santo bendito sea, vio que los justos eran pocos, por lo que se alzó y los plantó en cada generación. Entonces acá lo que está diciendo es, ¿cómo va a decir esto? ¿Sí? Si nos refiriéramos a que el tzadik tiene más virtudes que transgresiones, entonces hay muchas personas en el mundo, Baruch Hashem, que tienen más méritos que transgresiones. Entonces esta expresión no tendría sentido. Entonces a lo que se refiere en realidad es a la condición interior de la persona. Tal cual dentro de él es un tzadik. No puede ver otra cosa que no sea divinidad. ¿Sí? Entonces, continúa. Dice el Alter Rebbe que los plantó en cada generación. Ahora, ¿para qué Hashem los planta en cada generación? Dice aquí, porque el tzadik es el fundamento del mundo. Dice, si el tzadik alude a aquel cuyas buenas acciones superan a las malas, ¿por qué los justos eran pocos? Muchos tienen más acciones buenas que malas, es lo que acabo de comentar. Esta pobreza de tzadikim, o sea, el hecho de que haya poquitos tzadikim en cada generación, entonces se explica únicamente si el tzadik es aquel que se libró totalmente del mal. Esos son contados, llamémosle así. Hasbe Shalom con las manos de los dedos. Ojalá haya mucho más tzadikim que nuestro número de dedos, ¿sí? Bestrat Hashem, porque verdaderamente el tzadik es el fundamento del mundo. Y esto es algo muy importante que hay que entender. El mundo existe en mérito del tzadik. Si de repente desaparecían todos los tzadikim del mundo, no sabemos qué es lo que nos esperaría, porque en mérito de nosotros, aunque hagamos un gran esfuerzo, muchas veces tropezamos, ¿sí? Y gracias al tzadik es que estamos, que el mundo se mantiene, que todavía hay esperanza de traer a Mashiach, ¿sí? Bestrat Hashem, pronto en nuestros días. Entonces, precisamente hay que hablar también que el tzadik es el fundamento del mundo, porque todas las ideas, los movimientos intelectuales, pero también los movimientos que se hacen a nivel físico en este mundo, ¿sí? A nivel emocional, todo proviene del alma del tzadik. Entonces, en realidad, cuando ocurre algún movimiento intelectual, y hay muchos movimientos que se han hecho a lo largo de la historia, sí, que hasta ya la historia los clasifica al oscurantismo, después también que se descubre América y muchas cosas que al parecer parecen ser casualidades de la vida. En realidad no es así. En realidad provienen del alma del tzadik. Y el alma del tzadik, vamos a entender que tiene una gran responsabilidad, pero en realidad no podemos saber nosotros qué es esa responsabilidad. Lo único que podemos saber es lo que nos compete a nosotros, que es ser Beinoni, ¿sí? Entonces, precisamente vamos a entender que Hashem quiere dos servicios. Uno es el del tzadik, que es el de mantener su perfección, y cosas que no podemos entender ahora. Pero hay otro servicio que también requiere Hashem, ¿sí? Que es precisamente el de el Beinoni, el que está luchando por ser Beinoni. Esa lucha interior contra Yetzer Hara, esa lucha precisamente es otro servicio
que Hashem también requiere. Los dos son necesarios para que el mundo se mantenga. Entonces, sabemos que el tzadik no existe que peque, pero también en el Beinoní no existe pecado alguno. Por esa razón, habíamos dicho la vez pasada que en realidad el Beinoní ni siquiera transgrede el Bitul Torah. O sea, todo, ¿no? Un tiempo que puede estar estudiando Torah y no lo hace, ni siquiera eso transgrede, ¿sí? Habíamos también hablado de entre comillas, muchas comillas, transgresiones menores, como si fuera, de que, por ejemplo, por no prevenir a una persona, ¿sí?, de algún pecado que fuera a cometer, y no decirle, oye, ten cuidado, también el Beinoní no es culpable de nada de eso. Siempre que tiene la oportunidad de ayudar al prójimo, lo hace, ¿sí? Y ni siquiera una transgresión de origen rabínico, de origen de los sabios, tampoco la transgrede. Entonces, prácticamente, por fuera, el Beinoní no tiene pecados. Sin embargo, aquí viene algo importantísimo. Se puede estudiar todo el día, se puede cumplir todo esto, y todavía no ser tzadik. Porque ser tzadik es un regalo de Hashem. Sí. Entonces una persona puede cumplir mitzvot y no transgredir absolutamente nada y vivir de acuerdo a la Torah al 100% y aún no ser tzadik. Eso es algo tremendo que hay que saber, ¿sí? Entonces, finalmente, hay que entender que... ¿Por qué nos dice esto el Alter Rebbe? Porque en realidad, por una pequeña transgresión somos considerados Rashaim. Cuando hacemos Teshuvah, se dice, son considerados tzadikim completos, ¿no? Especialmente en Yom Kippur y todo este asunto. Sin embargo, hay que hacer un trabajo que nos corresponde a nosotros. Muchas veces nos culpamos y decimos, híjole, es que no debería tener tal pensamiento, híjole, es que no debería pensar esto, y nos empezamos a culpar. Pero este no es más que un truco del Yetzer Hara. ¿Por qué? Porque en realidad, al ser Rashaim, ¿sí?, no quiero hablar por todos, estoy hablando así en general, en genérico, ¿sí?, al ser Rashaim, al transgredir alguna de estas cosas, entonces, precisamente, es porque hay un impulso al mal, hay un deseo por lo material, hay un deseo de Hasbe Shalom, de despegarse de Hashem, de estar cubierto de Kilipá, ¿sí? Y entonces mucha gente se culpa a sí misma y dice, es que no debería tener ya tal pensamiento, es que eso viene de la arrogancia. ¿Eres un tzadik, acaso? El tzadik verdaderamente no tiene Yetzer Hara, pero los pensamientos ahí van a estar. Entonces, tu misión es llegar a ser Beinoní. Entonces, si quieres apegarte al Creador, lo que tienes que hacer es en la acción traer precisamente lo que tienes que hacer. Y no tienes por qué culparte de que tienes tal o cual pensamiento. Ahora, viene algo importante que nos podríamos preguntar. Bueno, el Beinoní se dice que en su sefirá de Malhut no trae el pecado. Y el pensamiento también es parte de esa vestimenta, podríamos pensar. Recordemos que hay 3 vestimentas: pensamiento, palabra y acción. Entonces, verdaderamente decimos que en su acción, el Beinoní no trae pecados. En su palabra tampoco habla, no tiene problema de hablar mal del prójimo, nada de esto, nada. Y entonces diríamos, bueno, pero ¿cómo tú me vienes a decir que en el pensamiento sí? Y yo te digo, no, lo que pasa es que cuando llega la idea, en ese momento no es pensar. Entonces después vamos a hablar un poquito de qué sí es pensar, qué no es pensar. Pero cuando llega recién la idea, es el Yetzer Hara. Y vamos a entender ahora que veamos lo de las 2 almas, ¿sí? Ahorita en unos momentos más, Bestrat Hashem, vamos a entender que en realidad hay 2 almas dentro de nosotros. Y que nuestro trabajo es refinar al alma animal. Pero bueno, entonces, en realidad eso no es pensar. Que nos llegue la idea de peca, o come esto, o come aquello, o come un poquito de más, etc. Eso no es pensar, ¿sí? Pero el hecho de, por ejemplo,
el alma animal dice, ¿cómo puedo hacer para transgredir tal cosa? Entonces sí, hay un pensamiento y se utiliza el intelecto para ello, y entonces sí, estamos transgrediendo y somos Rashaim en el pensamiento, lo que no nos convierte todavía no en Beinoni. ¿Ok? Entonces, esta es la primera parte del capítulo 1, en tanto la temática, ¿no? Entonces, no sé si ya se haya entendido los 3 niveles, ¿sí? ¿Alguien me quiere comentar? Entonces, Jairo, por favor. Ya está, estoy digiriendo apenas. Ok, ¿alguien más? Bueno, sí es difícil definir, o sea, ¿cómo puedes definir quién es un Beinoni? O sea, por ejemplo, te llegan a preguntar, ¿tú qué eres? ¿Cómo? No, porque todavía es lo que decía que ahí es lo que aspiramos a ser, Beinoni, ¿no? Mientras que somos. Y entonces, ahí es lo que por eso lo del otro lo explica al principio, porque dice, aguas, porque te está diciendo, ¿no?, la Torah en una parte, considérate rasha, aun si todos te dicen, eres tzadik, ¿sí? Tú tienes que bajar tu ego y decir, no, soy rasha, porque sé que todavía me falta esto y esto y esto y esto, ¿sí? Sin embargo, dice, pero no te sientas triste por ello, ¿sí? Porque precisamente lo que tienes que hacer es trabajar contigo mismo hasta llegar a ser Beinoni. Y tienes que saber que en el juicio, de todas maneras, puedes ser llegado a considerar tzadik de acuerdo a tus acciones, ¿sí?, mayoritariamente buenas o malas. Pero de todas maneras, en tanto tu condición interior, no eres todavía tzadik. Y eso de todavía queda muy entrecomillado, porque en realidad ser tzadik es regalo de Hashem. Y tzadik, y también en el Zohar ahí lo dice, que cuando la gente hace el suficiente mérito y Hashem le quiere regalar eso, muchas veces no es que la persona se convierta en tzadik, sino que un fragmento del alma de un tzadik baja y se inviste en la persona. Entonces, es precisamente un regalo, pero aspirantes a Beinoni. Es que, por ejemplo, o sea, ¿cómo sí puedes definir? Bueno, Altán es claro, ¿no? Dice, bueno, sí, considérate rasha, pero tampoco en caer de tal grado que te sientas mal. Exacto. Pero tampoco eres Beinoni. Fue lo que todavía no dijeron, ¿no? En cuanto a lo mejor la cuestión del tzadik, pues sí es un regalo, porque lo hemos visto que el tzadik es ese canal mediante el cual Hashem comunica. Dice que el mérito que tienen los tzadikim es que Hashem les avisa en qué momento va a surgir una desgracia. Y solamente ellos tienen ese mérito de poder romper ese decreto que Hashem ha hecho. Y que Hashem se goza con ese decreto. Pero digo, ahorita lo que no estoy ahí peleándome, ¿no?, entre cómo definir, no decirte rasha de tal grado que no caigas en la depre, por decirlo así. Y por otro lado, pues es complicado que uno se pueda definir si es Beinoni o rasha. ¿Quién te lo puede decir, no? Aquí nos está dando ahí la pista. Lo importante es aquí que nosotros ubiquemos nuestra condición y trabajemos con nuestro propio ser. Eso, más bien, ¿cuál es la condición que podemos, cuál es la que tenemos ahorita? Exacto. Condición? Ahora, algo importante es que cuando tú ves a una persona que está por encima de ti y a lo mejor tú no le ves defecto alguno, puedes estar frente a un tzadik o frente a un Beinoni y no lo sabes. Pero eso no es tu obligación saberlo. Tu obligación es aprender de él y trabajarte a ti mismo. Entonces, en realidad, esa es la intención. Y la intención también es que todo lo que viene acá va a ser para el Beinoni, para llegar a ser Beinoni, para trabajarse y que podemos librar esa lucha contra el Yetzer Hara, ¿sí? Entonces, también es importante destacar aquí un punto de que el tzadik no es que cumpla la voluntad de Hashem porque conoce la voluntad de Hashem, sino ya sus acciones son la voluntad de Hashem. Entonces, en alguna ocasión al Alter Rebbe le preguntaron, oye, es que en este asunto alágico yo veo que tú haces esto y esto y esto, y esto ¿dónde está escrito?, le decía. Dice, si yo lo hago es porque está escrito o se puede deducir de alguna de las partes del Talmud, o bueno, está ahí en la Gemara, ¿sí? Pero yo lo hago, entonces tiene que estar ahí. Entonces es una respuesta contundente, ¿no? De la misma manera, decían que en Shabbat el Rebbe se quedaba dormido. Y había otro Rebbe, no recuerdo ahorita su nombre, que él era un tzadik
vaya, es difícil juzgarlo así, pero es a colación de esto, de que todavía no ha llegado a ser un tzadik completo, y entonces él se iba a dormir. Es diferente, es decir, es Shabbat, porque sabemos que en Shabbat las almas, digamos, descansan. Entonces lo que hacían los grandes tzadikim, o lo hacen todavía, es juntarse con esas almas a aprender, ¿sí? Entonces sabemos que en el sueño hay estados especiales de conciencia, etc. Entonces este Rebbe lo sabía y se iba a dormir en Shabbat, pero el Alter Rebbe se quedaba dormido, que es diferente. Entonces ya sus acciones eran la voluntad de Hashem. Ya no él decía, híjole, ya falta tantito para Shabbat, y entonces lo hace, ¿no? Eso significa que todavía estamos debajo del nivel de tzadik. Pero un tzadik, sin saberlo, sin preguntarse la hora, entró en Shabbat y automáticamente él ya está en Shabbat, ¿sí? Eso es algo importante. O sea, ya, vaya, no se está cuidando de transgredir o no, porque todo lo que hace es por voluntad de Hashem, es para iluminación del mundo. ¿Ok? Entonces esta fue la primera parte, ¿sí? Vamos ahora a entrar en algo que ya, digamos, esto también va para nosotros, todo en realidad, todo el libro, pero esto tiene una aplicación muy práctica que Besrat Hashem vamos a explicar. Dice aquí: la explicación del tema puede hallarse a la luz de lo que escribió Rabbi Haim Vital, ¿sí? Sabemos que el Arizal tuvo varios discípulos, pero Rabbi Haim Vital fue el principal que escribió todas sus enseñanzas. Hay otros discípulos que escriben por encima del nivel de lo que escribe Rabbi Haim Vital, es decir, el Arizal explicaba a sus discípulos niveles por encima de lo que se conoce del Arizal. O sea, hay niveles que están todavía más arriba, pero que están escritos por otros discípulos, o algunas cosas no están escritas. Pero digamos que la esencia de la Kabbalah del Arizal la escribe Rabbi Haim Vital. Y dice aquí, en el Shar Kedushá y en el Etz Haim, portal 5, capítulo 2. Y dice que cada judío, ya sea justo o malvado, tiene dos almas, ¿sí? Y en esto se va a basar prácticamente el resto del Tanya, ¿sí? En este parrafito, ¿sí? Y dice, como está escrito en Isaías 56:16, y las Neshamot, las almas, ¿qué has hecho? ¿Qué he hecho? Dice Hashem. Entonces dice, estas son dos Nefashot. ¿Por qué nos dice Nefashot? O sea, hace rato nos dijo dos Neshamot, y ahora nos dice dos Nefashot. Por lo siguiente, si no lo saben, de todas maneras lo voy a escribir, que hay 5 niveles: Nefesh, Ruach, Neshama, Hayah y Yehida. Entonces, primero nos dice, hay dos Neshamot y luego Nefashot. ¿Por qué nos dice de las dos? Porque nos está diciendo, no es que sean niveles. O sea, utilizamos las dos palabras porque a veces parece un poco ambiguo para una persona que no está estudiando Kabbalah. Se utiliza Nefesh y se entiende como alma. Pero entonces acá nos está diciendo, no me estoy refiriendo a esos 5 niveles. Me estoy refiriendo a almas mamash, a almas tal cual, almas completas. Almas con sus 5 atributos, con todo incluido. Hay 2 almas dentro de cada Yehudi. ¿Ok? Y dice, estas son 2 nefashot, 2 almas y fuerzas vitales. Un alma, dice aquí, se origina de la Klipá y la Sitra Hará. ¿Qué es Klipá? La Klipá es la cáscara. Son las fuerzas creadas por Hashem que ocultan la fuerza vital presente en la creación. Entonces sabemos que no hay nada más que Hashem, Einot Mikdalo. Pero está oculto eso. En realidad no es evidente que no haya nada más que él. El mundo denota multiplicidad. Y la Klipá, la cáscara, como cubre al fruto, nos separa del fruto, nos separa del sabor del fruto, nos separa, no nos deja mostrar su contenido. Entonces, aquí dice que una de las almas se origina de esta Klipá, ¿ok? Y luego dice, este Nefesh que se origina en la Klipá y la Sitra Hará
es el que está investido en la sangre del ser humano. ¿Ok? Entonces, aquí hay algo importante. Hay opiniones que dicen que no es en la sangre mamash, sino que es en el calor de la sangre, ¿sí? Hay opiniones que hablan sobre la vitalidad de la sangre, pero en general de lo que se habla es que es un milagro de Hashem. O sea que en realidad la sangre física no tiene nada que ver con lo espiritual, pero Hashem hace el milagro de que tenga que ver. ¿Okay? Entonces, el alma animal está investida en la sangre de la persona. Por eso se nos prohíbe comer sangre de los animales, ¿sí? Específicamente de, bueno, la sangre de pescado sí está permitida, pero es una cuestión alágica que algún día platicaremos. De todas maneras, precisamente en la sangre de la persona está investida su alma animal. Cuando una persona come de la sangre de otro animal, está literalmente abstrayendo su parte bestial. Entonces dice aquí: está investida en la sangre del ser humano, dando vida al cuerpo, como está escrito en Levítico 17:11, porque el nefesh de la carne, el alma animal, está en la sangre. ¿Sí? Eso está explicado en Levítico 17:11. Y dice, aquí viene lo interesante. Ahorita vamos a hablar nada más del alma animal, bueno, también vamos a hablar un poquito del alma divina, pero lo vamos a tocar mucho mejor en el capítulo 2. Pero aquí viene algo tremendo. Bueno, el Alter Rebbe nos va a hablar de los 4 elementos que está conformada esta alma de Sitra Ahara. Ahora, ¿por qué dice Sitra Ahara? Sitra Ahara significa el otro lado. ¿Por qué no le llamamos el lado del mal, como decimos Yetzer Hara? Y después vamos a entender que esta alma animal no es lo mismo que el Yetzer Hara. Lo que sentimos nosotros, lo que interpretamos nosotros es el Yetzer Hara, pero el alma animal no es el Yetzer Hara. Sin embargo, sí tiene que ver con el Yetzer Hara. Eso lo vamos a explicar ahorita en un momento. Pero el alma animal como tal es una entidad completa. El Yetzer Hara como si fuera su acción, su herramienta, con el cual, vaya, esas vocecillas que por ahí escuchamos, que ustedes sabrán en cada uno en su contexto, que nos dice: transgrede, no hagas esto, ay, qué flojera, no, mejor otro día, etc. Esas voces precisamente son Yetzer Hara. Todo eso proviene del deseo del alma animal. ¿Sí? El alma animal quiere tener placer, ¿sí? Pero ahora vamos a explicar 4 elementos de los que está compuesto el alma animal, que son los elementos que según la Kabbalah está compuesta toda entidad, que es agua, fuego, tierra y aire. Son los 4 elementos, ¿sí? Entonces, vamos a entender. Fuego. ¿Por qué nos dice esto el Alter Rebbe? Bueno, aunque aquí no lo dice directamente el Tanya, en realidad todos en esta vida venimos a refinar algunos de los aspectos que en otro Gilgul, en otra encarnación no pudimos solucionar. ¿Okay? Vamos por aquí agua. Entonces, lo que viene a decir acá el Alter Rebbe es: les voy a enlistar, ¿sí? Les voy a enlistar todos los efectos que tiene el alma animal, todos los poderes del alma animal, ¿sí? De los cuales vienen sus malas cualidades, ¿sí? Y cada uno sabrá cuál tiene que refinar, ¿sí? Pero ahora vas a ver por qué tiene esa cualidad y de dónde viene. Va a poder incluso distinguir, ¿sí? Como si fuera, va a distinguir entre, quizá, y no es bueno juzgar, pero en realidad todo lo que vemos en los demás es algo que te llevamos dentro, por eso lo voy a decir. Va a distinguir a las personas que tienen que trabajar más su atributo de aire, su atributo de fuego, su atributo de tierra, ¿sí? Etcétera. Pero es importante decirlo, cuando lo vean otra persona es porque lo lleva adentro. Entonces, y ahora vas a ver precisamente a qué elemento pertenece la mala cualidad que tiene. Entonces vamos a empezar. Dice aquí:
A saber, la ira y el orgullo emanan del elemento fuego, que se alza hacia arriba. ¿Ok? La ira se enciende por causa del orgullo y la sensación de superioridad. Es decir, toda persona que se enoja, ¿sí? Estamos diciendo que es como el fuego. ¿Por qué? Porque el fuego tiende a subir hacia arriba. Entonces él se vanagloria y dice, ¿cómo me pueden hacer a mí esto? ¿Cómo si yo aquí llevo formado 40 minutos, me dicen que ahora no era en esta fila, era en la otra, y la persona se enoja? ¿Sí? ¿Por qué se enoja? Porque tiene orgullo. Tiene orgullo. Vamos a después también conectar de que esta cualidad, más bien esta mala cualidad, ¿sí? También tiene que ver precisamente por ponerse por encima de los demás. Ponerse por encima de los demás. El hecho de decir, fulano tal vez se equivocó y que me enoja que se haya equivocado, en realidad es también orgullo de uno. Y uno tiene que ver que eso viene del elemento fuego. Todo lo que es la ira, ¿sí? El no estar conforme, el que se me revuelve el estómago porque las cosas no son como quiero, eso viene del atributo de fuego. Y dice después, el apetito por placeres emana del elemento agua, ya que el agua promueve el crecimiento de todo tipo de cosas que causan placer. Tiene esa capacidad porque en su interior está oculto el elemento placer. Entonces, todo lo que es glotonería, todo lo que es estar en la búsqueda de placer tras placer y buscando siempre estar como que pues complaciendo sus sentidos. En este aspecto la lujuria no solamente puede ser material, puede ser intelectual, puede ser emocional, gente que le gusta todo el tiempo estar sintiendo que la quieren, gente que todo el tiempo le gusta estar sintiendo que es importante, etc. También le causa placer. Entonces, precisamente esto viene del elemento agua del alma animal. Ahora, el agua está en donde menos lo esperamos. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces el orgullo proviene, o sea, el elemento fuego está conectado con el elemento agua, ¿sí? ¿Por qué lo digo? Por ejemplo, hay una persona que va a un restaurante y no le sirven lo que quieren, ¿sí? Entonces la persona reclama porque tal vez la comida no sabe como él lo esperaba. Y entonces él siente orgullo. Y eso, diríamos, es elemento fuego, ¿sí? Pero también está implícita el agua, porque el elemento agua dice, es que yo quería tener placer y gracias a ustedes no lo tuve. Gracias a que no tenían, no sé, no tenían más ensalada de la que me gusta, ya no pude tener placer. Y por su culpa no tengo placer. Entonces empieza a culpar a la gente allá afuera, ¿sí? Pero además, esto tiene entonces que ver con el elemento agua, ¿ok? Entonces ya estábamos como que relacionados. Y ahorita vamos a ir hilando los 4 de estratación. Y dice aquí, la frivolidad, la burla, el alarde y la charla banal emanan del elemento aire. El aire no tiene contenido, ¿sí? El aire le falta sustancia. La frivolidad, ¿qué más? La frivolidad, la burla, el alarde, y esto es importante, lo subrayo, la charla banal, que esa es la más sutil de todas, el elemento aire. ¿Qué quiere decir? Muchas veces llegamos, y vuelvo a decir, esto es genérico, no digo llegamos, y me refiero a todos nosotros, es parte de la clase. Muchas veces llegamos y empezamos a hablar, nada más nos suelta la lengua y empezamos a hablar, cosas que ni siquiera pues nos van a llevar a nada, ¿sí? Y eso es charla banal. Y nada más banal, por ejemplo, que estas revistas, ¿sí? que tanto éxito han tenido, como TV y novelas y todas estas cosas, donde la persona no tiene nada que ver con el artista, y el artista no tiene nada que ver con la persona, y el enterarse de la vida del artista oculta, pues no le trae beneficios ni perjuicios, y a veces hasta se preocupa, ya se casó fulano con tal, y esto es charla banal, ¿sí? Ustedes mismos tienen que buscar, lo que voy a hablar va a ser útil para este momento, lo que voy a decir va a traer un beneficio a mi prójimo en este momento, no es un reproche,
¿sí? Voy a voy a traer al shalom, el shalom lo voy a traer con lo que voy a decir. ¿Sí? Y por supuesto que esto va a traer beneficios a mi desarrollo espiritual. Si ninguna de estas cosas se cumple, estamos en peligro, y no digo que todo esto lo sea, pero estamos en peligro de estar cayendo en charla banal. La burla, por ejemplo, hace sentir mal al otro y no tiene sustancia alguna. En realidad, después que veamos algunos de los defectos que a veces tenemos en nuestro mojín, en nuestra mente, ¿sí? Es que la risa, y no hablo de la risa de alegría, estoy hablando de la risa a carcajadas, ¿sí? Es una convulsión del intelecto, ¿sí? Pero bueno, después vamos a hablar de eso. El alarde, ¿sí? El alarde, el que nadie te ha preguntado nada, nadie te ha dicho, oye, ¿por qué llegaste tarde? Y ya estás diciendo quién se atravesó y por qué, y estás culpando a la gente, y etcétera, estás dando pretexto tras pretexto, estás contándonos toda la historia y nadie te ha preguntado, y a lo mejor ni siquiera es relevante. En ese momento hay otras cosas más relevantes, y por supuesto que cada una de estas cosas nos impiden conectarnos con Hashem, ¿sí? Entonces, por ejemplo, trayendo el mismo ejemplo, la persona que pide el restaurante, podríamos decir que tal vez la persona que no la atendieron bien empieza a dar una serie de cosas de por qué el restaurante debería actuar como debería actuar, y empieza a decir que él es fulano y que él también tenía un restaurante cuando era chico, o trabajó en un restaurante, y empieza a contarle su historia al mesero, ¿sí? Y eso es charla banal, y entonces ya trajo el elemento aire también, ¿sí? Ok, entonces ahí tenemos todo lo que es aire, todo lo que no tiene sustancia, ¿sí? Todo lo que no es relevante, lo que no puede traer esa conexión con Hashem, es aire, ¿sí? Vamos ahora con el elemento tierra. Dice, y la pereza y la melancolía vienen del elemento tierra, ¿sí? ¿Por qué el elemento tierra? Porque la tierra es pesada, tal como las extremidades, y el ánimo del perezoso y el melancólico. Entonces la persona que está triste, la persona que tiene flojera, ¿sí? Pues quiere estar en forma horizontal, ¿sí? Conectado como si fuera con la tierra, ¿sí? Entonces quiere estar de forma horizontal, no quiere hacer las cosas, se siente pesado, como que le pesan las extremidades, es como el elemento tierra, ¿sí? Entonces, ¿a qué podríamos traer a colación? Pues ahora sí que esto es tal cual a la pereza, es lo más evidente, creo que aquí no hay mucho que describir. Y precisamente, en tanto lo que podríamos decir de nuestro amigo, el del restaurante, podríamos decir que tal vez él estuvo en ese restaurante porque le dio pereza tomar, no sé, caminar 3 cuadras más hacia un restaurante distinto, ¿sí? Dijo, no, ya tengo hambre, ya me quiero quedar aquí. Y le pesaron sus extremidades, se quedó ahí. Y entonces ya utilizó los cuatro elementos de su alma animal y lo tuvieron dominado, Jesús Shalom. Entonces, ahora que entendemos esto, tenemos una gran responsabilidad, porque el hecho de las almas que estamos aquí aprendiendo en este momento, estamos escuchando esto, ya nos hace más responsables, ¿sí? Entonces, en este Gilgul, en esta encarnación, hay algunos de estos aspectos que tenemos que mejorar. Ahora, no significa que cuando baja la persona, baja nada más con todo bien y menos eso. En realidad baja con todo mal, tiene los 4 elementos ahí que tiene que trabajar. La diferencia es que los elementos que ya trabajó anteriormente, esos elementos son más fáciles de transformar. Pero el elemento que en esta vida precisamente le hizo falta en su encarnación anterior, eso mismo es lo que le cuesta trabajo. Y que, híjole, hace tefilá y le pide a Hashem, y de todas maneras es un trabajo muy personal, tan personal, que a veces la tefilá no le va a ayudar a salir de esto. Tiene que ser un trabajo desde el reinado, desde Malhut, tiene que hacer este trabajo para ir
progresando, por llamarle de alguna manera, tal vez no sea la mejor palabra, en sus encarnaciones, para acercarse más a Kadosh Baruj Hu. Y entonces dice, finalmente, ya ahora que sabemos estos 4 componentes, dice, de esta alma provienen también los buenos rasgos inherentes al carácter de cada judío, tales como la compasión y la benevolencia. O sea, tampoco estamos diciendo que todo sea pura maldad en el alma animal, y es lo que también les quería decir. O sea, habíamos dicho que una cosa era el Yetzer Hara. El Yetzer Hara es esta parte que se comunica entre el alma animal y el alma racional, que después lo vamos a ver. Pero en realidad el alma animal es la que tiene que rectificarse. No tienes que destruir completamente el animal, en realidad lo tienes que rectificar. Porque el animal tiene compasión y benevolencia, que dice que en cada judío lo tiene por naturaleza. Entonces se dice que toda alma judía es Rahmanim, Baishanim y Ligomeh Hasadim, misericordiosa, que tiene vergüenza y que es generosa por naturaleza. Pero esto viene también del alma animal, es como una oveja. O sea, no podemos decir que una oveja haya hecho trabajo dentro de sí misma para ser más bondadosa, porque ya lo tiene por naturaleza, ¿sí? Y el león tiene otro tipo de instinto, ¿sí? Entonces ahorita lo que voy a explicar el Alter Rebbe, precisamente la diferencia entre los instintos de las naciones y los del pueblo judío. Los dos tienen alma animal, los dos. La diferencia es la naturaleza del instinto. El león tiene el instinto a matar, el tigre tiene el instinto a matar, ¿sí? Pero la oveja no. La oveja tiene el instinto a estar pastando y estar muy tranquila y a seguir a los demás, ¿sí? Entonces son instintos diferentes, pero eso no quita que los dos tengan parte animal, ¿sí? Y las dos tienen que ser rectificadas. O sea, no crean que el tigre se tiene que quedar ahí y la oveja no, las dos tienen diferentes cualidades, ¿sí? La oveja, por ejemplo, no tiene la fuerza del tigre, pero el tigre, por ejemplo, no es un animal kasher, entonces no puede ser, por ejemplo, comido. Y eso también es una cualidad que tiene la oveja, por ejemplo, ¿sí? Entonces, vamos a decir que estas 3 características son de la clipá traslúcida, de la clipá nogá, que como este vaso de ahí deja pasar la luz. Entonces, si yo vierto un contenido rojo, va a verse rojo. Si yo vierto un contenido verde, se va a ver verde porque es traslúcido. ¿Qué quiere decir esto? Tócame ya. ¿Quién puede abrir, por favor? Entonces, esta clipá lo que nos viene a decir es que permite el paso de la luz. Sabemos que el mundo está lleno de clipá, ¿sí? Pero lo que estamos diciendo acá es que hay una clipá que es translúcida. Y en realidad todas las cualidades que uno puede sacar de la materialidad es de esta clipá translúcida. Entonces, por ejemplo, el alimento kasher, se van a sorprender lo que voy a decir, mucha atención, el alimento kasher también es clipá. También lo separa uno de Hashem. ¿Por qué? Una persona, por ejemplo, que come kasher y también come para su propio placer, no está dejando o no está transformando la clipá translúcida, y es como si comiera, no es como si comiera, pero no está explotando la capacidad que tiene esa placa translúcida de revelar la luz. La está cubriendo también. Entonces no está revelando la luz ahí. ¿Sí? Entonces, lo contrario no es igual. ¿Sí? Entonces, aquí lo que nos habla es de que estas almas animales también son clipá, también ocultan a Hashem en el alma del judío, pero que se refieren a la clipá translúcida. Y dice aquí que también contiene bien. Esta clipá es del árbol esotérico del conocimiento, el árbol del conocimiento que comió Adán y Jabá, ¿sí? Y este árbol, por ejemplo, se refiere al conocimiento de la ciencia, en términos de conocimiento. Es decir, la ciencia puede ser utilizada para Kedushá o puede ser utilizada
para alimentar las klipot, puede ser utilizada para alimentar las fuerzas del mal que cubren la divinidad de las cosas. ¿Sí? Ese es el árbol del conocimiento. Y todo lo que proviene del árbol del conocimiento es clipa translúcida. Que en realidad se decía que no estaba prohibido comer del árbol del conocimiento si se comía también del árbol de la vida, que es la Torah. ¿Sí? Entonces cuando uno come de la Torah, uno puede comer del árbol del conocimiento y revelar la luz en el árbol del conocimiento. Esto es como si fuera que yo tuviera, ¿sí?, un fruto, ¿sí?, pero a su vez tengo lo que destapa el fruto. Pero si no tengo el cascanueces, no tengo la forma de romper la cáscara, entonces no puedo revelar el fruto en su interior. Y esa forma de romper la cáscara es la Torah, es aprendiendo la Torah y volviéndola dentro de uno. ¿Sí? Y dice, las almas de las naciones del mundo, sin embargo, emanan de las demás klipot impuras que no contienen bien alguno. Como está escrito en el Etz Haim, portal 49, capítulo 3, que todo el bien que las naciones hacen, lo hacen por motivos egoístas. Por eso la Gemara comenta sobre el versículo, la bondad de las naciones es pecado. Y aquí hay que entender que también hay sus excepciones, ¿sí? Los Bnei Noach están en un proceso de ellos, están también, su alma animal es de clipa translúcida. Sin embargo, en general, en las naciones, no son la mayoría, en las naciones en general, cuando hacen un acto de caridad, hacen un acto de bondad, normalmente esperan algo a cambio. ¿Sí? No lo hacen, ¿sí?, no lo hacen por el hecho de hacer el bien, sino hacen por su instinto a veces también de bondad, ¿no? Muchas veces sí esperan algo a cambio, otras veces es toda una concatenación para que puedan llegar a tener placer, por ejemplo. O sea, a primera vista es un acto bondadoso, pero ese acto lleva a otro, y a otro, y a otro, y a otro, hasta que la persona está inmersa en placer y luego lo quiere repetir y da más bondad, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto es lo que nos viene a decir el Alter Rebbe, que toda bondad y caridad que hacen las naciones del mundo no es sino para autoglorificarse. Y esto habla de la naturaleza del alma de judío. ¿Sí? Bueno, entonces acá, ahí termina el capítulo. Entonces vamos a explicar nada más una cosa más para terminar. Y es precisamente que dentro de nosotros tenemos específicamente un alma animal de cierta naturaleza. Cada uno de nosotros sabrá irla identificando conforme vayamos avanzando en nuestro estudio. Vamos a hablar, por ejemplo, que quien tiene un alma de toro es un animal kasher, por lo tanto es de clipa translúcida, por lo tanto pudiera revelar la luz de Hashem dentro de sí. Sin embargo, el toro tiene cualidades que tiene que trabajar. ¿Cuáles son estas cualidades? Pues que el toro no tiene mucho control sobre sus fuerzas, ¿sí? Es muy impulsivo. En el caso de la oveja, por ejemplo, es muy tranquila. Diríamos, es un santo esta persona, nunca se enoja, está siempre tranquilo. Pero su problema de esa persona es que es un borrego, sigue a la gente, no piensa por sí mismo. Dice, no, es que todos dijeron esto, pues yo no digo nada, ¿sí? Entonces tiene que transformar, tiene que trabajar esa cualidad, ¿sí? Entonces aquí es importante destacar que lo que se ha buscado a lo largo de el hombre mismo lo busca de muchas formas. Por ejemplo, en Oriente lo que hacen es debilitar el alma animal para que, entre comillas, se eduque. Y entonces esa es la manera, por ejemplo, esa es la forma del ayuno, aunque hay muchas más cosas del ayuno, pero hablando físicamente así, a secas, es que el alma animal se debilita. Entonces cuando el alma animal se debilita y se le pone también restricciones, se dice, aquí el que manda es Akadosh Baruj Hu, entonces el alma animal como que se va disciplinando, pero esta no es la manera de nuestros días. Nuestros días somos una generación muy débil y necesitamos otros medios para revelar esa luz, ¿sí? Y esto va a venir precisamente a irse revelando en la Hasidut.
Entonces, vamos a terminar con un poco de plática. Finalmente, tenemos que observar en nuestros actos cotidianos qué nos impide conectarnos con Hashem en todo momento. Porque han de saber que así como es Bitul Torah, no es solamente decir, es que hoy no tuve tiempo o hoy no me di el tiempo y sentarse a estudiar directamente del libro. En realidad la Torah la podemos sacar de todo lo que nos rodea. Y si nosotros estamos escuchando atentos el mensaje de Hashem, que está en cada acto de nuestra vida, todos los simbolismos que nos da Hashem, el lugar donde puse mi auto, por qué lo puse ahí, la persona con la que me encontré, la persona que me atendió en la farmacia, etcétera, las palabras que usó, la gente que estaba conversando al lado de mí, y yo estoy todo el tiempo aprendiendo. Entonces voy a acercarme un poquito más a no transgredir Bitul Torah. Eso es algo importantísimo. Y normalmente lo que nos separa de eso, de estar atentos al presente, es alguna de estas cualidades. El fuego, porque yo me estoy preocupando yo, y entonces me estoy enojando, y ya no veo el presente, ya no veo lo que está pasando, no veo los mensajes de Hashem. El aire, porque estoy riéndome, jijiji, jajaja, y bueno, vaya, no es que la risa tenga que ver con esto, es simplemente en lo que se embiste, en este caso, la burla, por ejemplo. La tierra, que tengo flojera, no quiero hacer las cosas, ¿sí? Nos separa también. Y el agua, el hecho de estar apegados, es decir, quiero placer, eso mismo es lo que nos separa. Tenemos que ir observando las cualidades de nuestra alma animal. ¿Seré un toro? ¿Seré una paloma? ¿Seré, sí? Y tenemos que ir buscando cada uno de nosotros nuestro animal interior que tenemos dentro, ¿no? Y esto, es una gran búsqueda. Y cuando lo sepamos hacer, vamos a entender mucho mejor las leyes de los Korbanot. Porque las leyes de los Korbanot hablan específicamente de cómo se debe sacrificar. Y sacrificar no queremos decir la matanza del animal. O sea, eso es otra vez el recipiente. Pero en realidad, sacrificar es sacralizar al animal. ¿Qué es sacralizar al animal? Que nuestra alma animal pueda ser recipiente de la Shejina. No es nuestra alma divina. Nuestra alma divina es un pedacito de Hashem Mamash, y ahí está. Pero en realidad la que hay que trabajar es el alma animal. ¿Ok? Entonces, Bestrat Hashem, vamos a ir profundizando más en este estudio. Y pues eso es. No sé si alguien quiera decir algo, alguna duda. Por favor, es el momento. Voy a voltear la cámara para allá. ¿No estás a ver tú, Jairo? A ver, por favor. Dicen que si no hay preguntas, a lo mejor no se entendió muy bien. Entonces, respecto al tema anterior, ok. También ya gustó, pero no sé si ya lo vieron. Planteaste que hay 3 niveles, por así decirlo, ¿no? El Rasha, el Beinoni y el Tzadik. Así que son 3 tajantemente. ¿Hay intermedios? Eso es muy buena pregunta. En realidad hay infinitos niveles intermedios. Pero en general la Gemara dice que hay 5. Es decir, hay Rasha incompleto, Rasha completo, Beinoni, Tzadik incompleto y el Tzadik completo. ¿Sí? Pero eso los vamos a ir explicando después. Ahorita nada más había que ubicarlos, ¿sí? Y posteriormente vamos a ver qué tiene que ver con cada uno. De hecho, el Tanya lo que hace en el primer capítulo es decir, de esto se va a hablar. ¿Sí? Esto es un Beinoni, este libro está hecho para Beinoni, y lo que vamos a exponer en todo el resto del libro es un comentario a esto. ¿Ok? ¿Y más? Por favor, ¿no? Hay una paradoja. Ajá. Que esa parte ahí, así como que yo no la dije. Mencionaste tú que la plegaria no ayuda a veces mucho. No lo dije así, pero
Sí, bueno, o sea, dices que hay veces que aunque uno tiene cosas que hacer, porque hay que, de alguna manera, ahora sí que hacer esa encarnación que no hicimos, lo tenemos que hacer. Ajá. Y aunque tenga mucha plegaria, no olvidarla mucho, ¿por qué? Porque tenemos que resolver eso. Ok. En base a eso que explicabas del agua y Sí, sí, sí. ¿no? Bueno, aquí la cuestión es de que mencionaste también, además de Hashem no existe nadie. Ajá. ¿Sí? Entonces, bueno, si eso lo pone Hashem, o sea, también la perspectiva de todo eso es de que estamos en este mundo para conocer a Hashem, para dirigirnos a Hashem. Sí. Entonces yo ahí sí como que siento Dices, que no es tan así, ¿verdad? ok. Porque sí, la plegaria sí va a ayudar. Ok. Entonces, bueno, sobre todo pensando en Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu no hacía nada si no hablaba con Hashem. Entonces, ahí es donde, ahora sí que si pudiéramos detallar un poquito más. Vamos a detallar, mira. Lo que pasa es que hay dos herramientas que tiene el hombre contra su lucha en el Yetzer Hara. En realidad hay tres, pero ahorita vamos a hablar de dos. Una de ellas, dice el Alter Rebbe, que es como flechas, que es la plegaria. Y otra es como la espada. Entonces, en este caso, la espada es cuando tienes enfrente al enemigo, sacas la espada y lo atacas, ¿sí? La flecha se inventó precisamente para que a distancia, un enemigo que a lo mejor ni siquiera ubicas, y como lo han visto a lo mejor en algunas películas, que todavía el ejército ni se acerca y los arqueros no están apuntando exactamente a alguno, simplemente la lanzan al cielo, ¿sí? Entonces la lanzan al cielo y le cae a los otros y dan bajas del otro ejército, o sea, eliminan a varios soldados, ¿sí? Entonces esto es importante. Dice el Alter Rebbe que hay cualidades que están, lo voy a decir en lenguaje moderno, en realidad el Alter Rebbe no dice inconsciente, pero hay cualidades que están ocultas en el ser humano, que ni siquiera conscientemente lo conocemos. Vaya, a lo mejor yo puedo ser un enojón de primera y yo decir, no, esa no es mi cualidad que tengo que rectificar, a lo mejor la que tengo que rectificar es, no sé, lujuria, o tengo que rectificar otra cosa, o soy muy flojo, no sé, pero hay cosas que yo no me doy cuenta y que a lo mejor las otras personas sí, y a lo mejor por circunstancias no me lo dicen y no me lo hacen ver, o cuando me lo dicen digo, no, es que esto no lo veo. Entonces esas partes únicamente pueden ser rectificadas con plegaria, con tefilá, ¿sí? Únicamente, ¿sí? Pues tenemos que generalizar y pedir a Hashem, ¿sí? De una manera general. Sin embargo, hay otras cosas en las cuales no nos conviene sacar el arco y la flecha, y hay que sacar la espada. Cuando tenemos el enemigo enfrente, no nos conviene sacar el arco y la flecha porque mientras lo sacamos, el enemigo ya nos eliminó. Entonces, en este caso, a lo que se refiere es otro tipo de plegaria. No es la tefilá que conocemos comúnmente, sino es una tefilá investida, no en la palabra, sino en la acción y también desde el pensamiento, ¿sí? Entonces, por supuesto, también tiene que ir. El punto es que no es eso lo que va a eliminar al enemigo. El enemigo que está enfrente de nosotros, ese tenemos que sacar la espada, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo mejor? La verdad es que lo mejor es sacar arco y flecha en todo caso. La verdad es que la mejor idea es esa. Es decir, yo quiero rectificar cierto aspecto de mi vida. Seguro que hay cosas que veo, y esas cosas que veo tengo la obligación de rectificarlas con espada, no con flecha, pero también con flecha. ¿Por qué? Porque seguro hay cosas que no veo, y eso es lo que tengo que saber. Las cosas que veo es mi responsabilidad sacar la espada y luchar contra ellas, ¿sí? Porque tengo que saber que si Hashem me puso en este mundo es precisamente para hacer ese trabajo. No puedo, o sea, aquí viene una paradoja, ¿verdad? Como las que tenemos normalmente. O sea, hay libre albedrío, no hay libre albedrío, pero lo que sabemos es que, y justo cuando llegaste tú, Baruch Hashem. Entonces, hay que saber que Hashem nos puso en este mundo para que actuemos, para que seamos agentes activos, no para que seamos pasivos y que aparentemente por fuera dejemos, no, Hashem, tú dirás, sí es esto, pero tenemos que crear los recipientes para recibir esto. Entonces, ese pedir a Hashem, te pedimos a Hashem que ocurra tal o cual cosa,
es porque ya tengo mi recipiente. E indefectiblemente, si tengo mi recipiente, Hashem, en su infinita misericordia, lo va a llenar. Este recipiente, la creación de este recipiente es a lo que me refiero con tener esa mala cualidad enfrente, y si uno no la trabaja, aunque uno haga plegaria, eso transmuta el inconsciente, pero hay una parte consciente que tiene que ser rectificada por medio de la acción. Eso es vaya, las dos cosas tienen que ir, pero uno tiene que saber que la plegaria va hacia las partes que desconocemos, ¿sí? Y también las que conocemos. ¿Por qué? Porque a veces de las partes que conocemos hay cosas que no vemos, pero las que sí vemos y estamos seguros que están ahí, esas mismas tienen que ser rectificadas con nuestra espada. Tenemos que sacarnos la espada del conocimiento, la espada de la acción, con nuestra conciencia, y ser activos, porque somos precisamente la mano de Hashem en este mundo. Pero para eso tenemos que trabajarnos, para hacer completamente eso, que las klipot no oculten esa acción. Es lo que quise decir, no sé si se entiende un poquito mejor. Entonces sí, yo creo que lo mejor es hacer las dos, ¿no? A lo que específicamente a lo que me refiero es que en este Gilgul, el aspecto que más tenemos que trabajar, Kadosh Baruj Hu ya nos lo está poniendo como si fuera letreritos por todas partes. Entonces, el hacer plegaria y decir dame una señal, vaya, Hashem te lo está poniendo enfrente. O sea, ya hay comunicación del Creador contigo. Lo que tienes que hacer es sacar la espada y actuar. Porque hay que saber en qué momento actuar. Exacto, y es algo otro momento. Por ejemplo, la cuestión de trabajo. Bueno, es que ahí la cuestión que yo veo es el punto de, para que tengas una espada, te tienes que pedir a Hashem una espada. Muy bien, muy bien. Y esto de espada se llama libre albedrío. Ese libre albedrío se gana cuando empezamos a hacer la voluntad de Hashem, ¿sí? Y así como es la vestimenta, pensamiento, palabra y acción, primero hay algo por encima de nosotros, y desde Keter que nos dice conéctate con este conocimiento. Después viene la plegaria. Cuando hacemos la plegaria empezamos a conectarnos desde la acción, ¿sí? Desde la acción, pero desde un punto de vista de bendición de Hashem, porque por nuestro propio mérito no hay. Y entonces es como si fuera nuestra espada y empieza a crecer. Cuando tenemos esa espada que se ganó con la plegaria, entonces no la podemos dejar oculta. Tenemos que sacarla y usarla, ¿sí? Entonces ahí está la unión de los opuestos, ¿no? Baruch Hashem. El secreto yo creo que está también la parte de la hija, ¿no? Que Hashem nos invita a lograr que te conozcas a ti mismo. O sea, que es conocerte a ti mismo. O sea, ¿cómo puedes saber cuál es tu propósito, tu objetivo, no? Yo, por ejemplo, les decía yo a la mañana, no podemos tomar a todos por igual, puesto que la rectificación a la que vino, a la que tú y a la que yo vengo, son rectificaciones totalmente distintas. Y eso es en la cuestión de lo que es el Sitrei Torah, ¿no? Que es la parte que más se nos prohíbe llegar, pero que también es fundamental conocer, porque yo tengo, y una de las formas de saber más rápido cuál es lo que tú vienes a rectificar es mediante tu signo zodiacal, tu fecha de nacimiento y el elemento que preside y la posición del planeta. Todo eso te van a dar esos rasgos, que son los que tú vas a venir a rectificar. Pero también el Sitrei Torah, combinado con la cuestión de Zohar, te dan las claves para saber qué fue lo que fuiste en tu vida pasada para que caigas en este signo, con este elemento. Pero volvemos a caer lo mismo, a ver si ya entendí lo que decías. Para poder saber eso es necesario la comunicación con Hashem. Es necesario elevarse, ¿no? De alguna forma u otra, conectarte a ese nivel de poder, lo vamos a ver un poco más adelante. ¿Cómo conectarte con Hashem para romper ese patrón al cual tú estás, temporalmente decirlo, ¿no? Estás sujeto, aparentemente sujeto. Le dice a Abraham Avinu, Hashem a Abraham Avinu, mira, contempla las estrellas, y si así va a ser tu descendencia, ¿no? Pero lo que realmente estaba diciendo en la cuestión de oculta es que la voluntad del hombre está por sobre las estrellas, puede llegar más allá de lo que tú comentas.
está más allá de esto. Entonces yo creo que el secreto está en conocernos a nosotros mismos. Ve para ti, ve dentro de ti mismo, que ya sabemos que dentro de nosotros mismos la esencia es la conexión. Entonces aquí en el cuerpo, sí, efectivamente. Y eso se llama Itbonenut. O sea, hay Itbodedut y hay Itbonenut. Entonces, precisamente, el trabajar esa parte interior es como una plegaria interior. Es literalmente fabricar esos recipientes para recibir la braja de Hashem, ¿no? Por supuesto, por eso se nos dice también que cuando hagamos plegarias tiene que decir, porque el hecho de que, hablando físicamente y psicológicamente, el hecho de que nosotros escuchemos la cosa, automáticamente eso proyecta en nuestro cerebro otra forma que si nada más se queda por dentro, que si nada más decimos, ok, estoy pensando en esto, a que si lo digo, si yo ahorita les digo, Bestrat Hashem, vamos a comer terminando esta clase, entonces es distinto a que si yo nada más estoy pensando en que si vamos a comer o no, o ustedes están pensando comeremos o no, es distinto, ¿sí? Entonces una parte se queda adentro, pero cuando ustedes mismos lo dicen, incluso en aislamiento o con otras personas, de todas maneras eso cambia completamente, ¿no? Por esa razón también la Itbodedut se recomienda que sea en voz alta, ¿sí? Para que baje a este mundo de la acción. Sí, después vamos a ver las concatenaciones, sí, que es como jalar un hilo. O sea, si nosotros empezamos a jalar, de traer de nuestro pensamiento emociones y acción, entonces baja de los cielos algo nuevo, ¿no? Así como decía ahorita el Zohar, que si traemos almas al mundo, se crean nuevas almas allá arriba. Entonces eso es lo mismo. Allá también se recibe más, cuando aquí se baja más, ¿no? Entonces por eso hay que traer las cosas a la acción. Muy bien. Pues Baruch Hashem. Si nadie tiene más o alguien quiere decir algo más, pues vamos a terminar esto.